Si damos inicio a la última mesa de este coloquio, voy a cederle el micrófono a la maestra Berenice, que va a ser la moderadora de esta mesa, para que demos inicio a la sesión. Adelante, Berenice. Es un gusto volver a estar acá ya en esta sexta mesa de nuestro coloquio, la reconfiguración de los imaginarios nacionales a partir de la pandemia COVID-19. Esta mesa lleva por título Reflexiones éticas sobre los imaginarios morales y contamos con 3 participaciones. La primera participación corre a cargo de la doctora Claudia Larios Padilla. Ella es doctora en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación incluyen la ética, la filosofía política y la filosofía de la cultura. Entre los temas de su interés dentro del Seminario de Prácticas de Inclusión y Exclusión en la configuración de imaginarios nacionales se encuentran sobre todo los relacionados con los imaginarios lingüísticos y raciales. En esta ocasión, ella nos va a presentar su intervención con el título La necesaria solidaridad frente al individualismo exacerbado. Por favor, doctora, compártanos su ponencia. Hola a todos, buenas tardes. Gracias a todos los miembros del seminario por estar aquí para escucharnos y también a Mauricio y a Berenice que se han encargado de toda la organización. Bueno, como ya hemos estado platicando en las otras mesas, este 2020 ha sido un año que ha puesto, en mi opinión, a prueba nuestra humanidad, que es esa capacidad nuestras para sensibilizarnos ante las desgracias de los otros o para siquiera pensar en ellos y en su bienestar. Porque justamente una de las definiciones de la palabra humano es que es ser comprensivo y sensible a los infortunios ajenos. Y las campañas gubernamentales y de los medios de comunicación que ha habido este año para tratar de frenar la epidemia, para quedarse en casa, las que han sido, por ejemplo, que han fomentado que la gente se quede en su casa o que use un cubrebocas con el fin de cuidar a los demás, apelan en teoría justamente a esta humanidad que todos poseemos. Sin embargo, las reacciones de la gente son, por otro lado, más instintivas y apelan mucho a la idea, dicho muy burdamente, de sálvese quien pueda. No están, vaya, en su mayoría no tienen esta intención de cuidar al otro. Y lo que mencionaba ayer, por ejemplo, Estela, sobre las razones individualistas por las que las personas se ponen un cubrebocas, es un claro ejemplo de esta actitud. No nos lo ponemos para cuidar al otro, nos lo ponemos para que el otro no nos contagie. Esta crisis sanitaria, creo yo, nos ha hecho constatar que nuestra sociedad actual en su conjunto tiene un nulo sentido de la solidaridad. No nos preocupamos por aquellos que no nos son cercanos, a lo mucho nos preocupamos por nosotros mismos y nuestra familia inmediata, tal vez un poco más amplio por nuestros amigos cercanos, pero más allá de eso no nos preocupamos por los demás. Incluso quienes se pueden quedar en casa porque su trabajo o situación económica se lo permite y hacen gala de ser muy solidarios con el resto de las personas, demuestran justamente lo contrario de esa humanidad de la que hacen gala cuando se ponen a denunciar o a juzgar a los que sí salen a la calle porque no les queda de otra. No se ponen a pensar justamente que no les queda de otra y que tienen que salir a la calle. Entonces tenemos ante nosotros un discurso solidario frente a la realidad individualista de todas las personas. Y estas situaciones y estos tiempos turbulentos hacen apremiante una reflexión que toca de cerca la filosofía porque nos hacen preguntarnos quiénes son los buenos, quiénes los malos, quiénes actúan responsablemente y quiénes no. Si ustedes ponen atención a los medios de comunicación, por ejemplo, la mayoría tienen este tono de juicio, de decir, ay no, miren, ahí hay mucha gente.
no están cuidando la sana distancia. Qué irresponsables. O también lo del cubrebocas, también es como un discurso muy constante de estar juzgando quienes no se comportan responsablemente sin ponerse a pensar que igual yo que estoy diciendo eso, tal vez cuando me toque enfrentarme a una situación en donde me incomode el cubrebocas, también me lo voy a quitar y no voy a ser responsable, pero yo sí me doy el permiso de juzgar a quienes no lo son. Y creo que esta situación particular trae al centro de nuestra vida cotidiana preguntas que en la filosofía siempre han sido del dominio de la ética, esto de quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es lo que se define como bien o como mal. Y por eso también creo que la ética puede ofrecernos reflexiones que nos lleven a recuperar un poquito de esta humanidad y solidaridad que ahora, en estos momentos nos hace mucha falta y que se vería reflejada en preocuparse por el bienestar de los otros, tanto como en el de nosotros, perdón, en el bienestar de los otros, tanto como en el de nosotros mismos. Creo que la ética nos puede ofrecer alternativas para cambiar este imaginario social que se está creando ahora de los buenos responsables que no salen de su casa, que se ponen el cubrebocas, que no ven a nadie, y los malos que se van a vivir la vida loca, se van de fiesta, andan en la calle, no se ponen el cubrebocas. Que, pues por lo que uno oye en las noticias yo creo que sí nos está creando un imaginario diferente de quiénes son buenos y malos en una situación de crisis. Bueno, en el conversatorio que hicimos hace un par de meses con respecto a este mismo tema, yo puse el mismo título y fue el mismo tema, y yo mencioné que lo que yo presentaba en esa ocasión era más bien una inquietud y no tanto una respuesta ya acabada. Por el momento tampoco tengo una respuesta, pero sí lo he estado pensando de cómo salir de este pensamiento de los otros son malos y yo o los míos, mi familia, mis amigos, somos los únicos buenos. Y en este coloquio lo que quiero ofrecerles también es un camino de respuesta, pero no es una respuesta acabada, basándome en las ideas propuestas por un filósofo que a mí me gusta mucho y cuyas ideas me parecen muy actuales, que es Vladimir Yankelevich. A mí me parece que él reflexiona mucho sobre la ética, toda su filosofía es ética, y me parece que muchos de sus planteamientos, aunque no, obviamente no están basados en los problemas actuales, porque él ya no vive, sí me parece que pueden extrapolarse y tal vez ayudarnos a resolver, pues un poquito, no a resolver, pero sí a darnos como un camino para pensar cómo ser un poquito más solidarios con los demás. Creo que es interesante pensar que él, Yankelevich, hace muchas de sus reflexiones éticas en un contexto de guerra, sobre todo con lo que la Segunda Guerra implicó, pero ahorita no voy a andar en eso, solo que creo que la guerra era el ejemplo de situación de crisis que más teníamos en mente hasta ahora. Esta situación de crisis sanitaria, como que siento que no es una que estuviera en nuestro imaginario, porque nosotros ya nos sentíamos como buenos habitantes del siglo XXI, como que ya habíamos superado esto de que como lo que decía Luis Manuel, de que el enemigo es un virus que no se ve, como que siento que nosotros ya sentíamos superado esto, ¿no? Como los siglos anteriores que sí vivían mucho a la expensa de no enfermarse porque te cortabas, te infectabas y te morías. Nosotros ya no teníamos esa idea de situación de crisis, una enfermedad como situación de crisis. Creo que nosotros teníamos más la idea de la guerra como situación de crisis. Yo no creo que sea prudente, a mí no me gustan estas comparaciones que hacen varios gobiernos entre comparar la situación actual con una guerra. Muchos gobiernos lo han hecho así, pero sí creo que ambas son situaciones de crisis en las que es muy común que las personas adopten estas actitudes de supervivencia, de sálvese quien pueda, muy similares. Aunque nosotros en particular no estamos enfrentándonos a actitudes extremas como los que viven en un país en guerra, por ejemplo. Sería interesante hacer, sí, una reflexión sobre los aspectos similares o disímiles de ambas situaciones, pero no es lo que yo voy a hacer ahora.
Bueno, y las ideas de Yankelevich que a mí me parecen interesantes para esta situación, voy a hacer como un resumen muy resumido que puede parecer caricaturesco, pero solo es con el fin de ceñirme al tiempo. Las ideas que a mí me parecen interesantes son cuando él distingue entre el egoísmo y el altruismo, cuando uno va a actuar, cuáles serían acciones egoístas y cuáles altruistas, y también la de la temporalidad del deber moral. Él es muy duro cuando habla acerca de los deberes éticos de la gente y deja muy en claro que él va siempre por un actuar ético muy irreprochable. Creo que es difícil llegar a ese extremismo, sobre todo pues en discurso es fácil, pero ya en las acciones que uno puede o no hacer es muy difícil. Yo no creo que sea necesario llegar a ese extremismo, pero creo que sus ideas sí nos pueden ayudar a pensar un poco la situación actual y cómo afrontarla de una mejor manera. Bueno, primero voy a hablar de la distinción entre el pensamiento egoísta y el altruista. En su obra La paradoja de la moral, él menciona un par de frases que a mí me parecen un buen resumen de su filosofía ética y creo que pueden aplicarse a la situación actual. Una sería la del un pensamiento egoísta, que sería que todo el mundo tiene derechos y por lo tanto yo también tengo derechos. Y la otra sería la de alguien con un pensamiento altruista, que sería todo el mundo tiene derechos menos yo no tengo más que deberes para con los otros. De estas dos formas de pensar se desprenden actos y hoy en día tenemos claros ejemplos de esto. Nuestro pensamiento individualista nos lleva a sostener la primera de estas dos afirmaciones mucho más fácil que la segunda. El instinto de conservación se ancla mucho en la idea de que los derechos humanos sirven específicamente para proteger nuestros derechos individuales. Y entre los derechos individuales que hoy en día por la situación de la pandemia están afectados está, por ejemplo, el de la movilidad o el derecho nada despreciable a tener trabajo y una vida digna. Hay muchas marchas en varios países en contra de las medidas del coronavirus, justamente porque la gente piensa que no les pueden prohibir a ellos tener un trabajo, no les pueden prohibir salir de su casa, por defender estos derechos individuales. Sin embargo, también me parece que esta forma de pensar, que no necesariamente es desearle mal al otro, simplemente es defender solo lo de nosotros mismos, nos puede hacer actuar de maneras que a mí me parecen éticamente cuestionables en los tiempos que corren. Un claro ejemplo que yo veo es cuando juzgamos a los demás por hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Yo sí tengo derecho a salir a la calle, pero si veo a alguien más en la calle, lo juzgo porque él no tiene derecho, porque no tiene cosas importantes que hacer, pero yo sí. Entonces, creo que esto de defender derechos individuales pues nos hace olvidarnos que el otro que sale a la calle, por ejemplo, en este ejemplo que les di, también está pensando que las cosas que él tiene que hacer en la calle son súper importantes y no las puede dejar para otro momento. Está defendiendo los mismos derechos individuales que yo. Y bueno, también esta forma de pensar creo que no nos ofrece una salida al problema social que estamos viviendo, porque todo el mundo al pensar solo en sus derechos individuales no sigue las medidas que forzosamente tienen que ser sociales de sanidad y no contribuye colectivamente a que los contagios de coronavirus bajen. Porque todo el mundo piensa, yo sí tengo que salir a la calle porque lo mío no puede esperar. Entonces eso se traduce en que hay un montón de personas que individualmente están muy justificadas por querer salir a la calle, pero colectivamente pues no contribuyen a evitar los contagios. Y también creo que este conjunto de individuos que piensan egoístamente no nos devuelve la idea de solidaridad que deberíamos tener y además tampoco en esta situación particular, tampoco contribuyen al cuidado de uno mismo individual. Y en cambio creo que la manera de pensar del altruista que Yankelevich menciona, esta de que todo el mundo tiene derechos menos yo no tengo más que deberes,
no solo es más solidaria, sino también en la situación actual, a mí me parece que resulta hasta más sabia desde el punto de vista individual. Porque cuando pensamos así, que todos los demás tienen deberes menos yo y yo solo tengo, perdón, que todos los demás tienen derechos menos yo y yo solo tengo deberes, hacemos de la protección de los derechos de los otros el eje central de nuestra acción y adoptamos así más fácilmente medidas sanitarias pensando en cuidar a los otros. No salgo porque pues tengo que cuidar que los otros no se enfermen, porque si yo salgo hay mucha gente en la calle y entonces no bajan los contagios. Y así hacemos también de nuestra burbuja de protección que no sea solo una individual, que ahora que está de moda las burbujas, de mi burbuja es mi familia y la gente a la que sí veo porque sé que se cuidan y es gente de mi confianza. En vez de que esta burbuja sea de 3, 4 personas, pues si pensamos de esta manera altruista puede ser, pienso yo, el conjunto de la sociedad. Entonces, creo que este pensamiento ético nos lleva a realizar acciones que tal vez a la larga contribuyan a que la epidemia sea menos nociva y también a que nuestros derechos individuales, el de movilidad, el de trabajo, puedan recuperarse más rápidamente que si pensamos solo egoístamente. Eso con respecto a lo de el egoísmo y el altruismo. Y bueno, de la temporalidad voy a mencionar algo rápido nada más. Yankelevich en otro libro, en su curso sobre filosofía moral, menciona que la realidad moral se proyecta en el tiempo. Él habla del pasado, el presente y el futuro. En mi opinión, el tiempo de la realidad moral que conciernen más a nuestra situación actual son el futuro y el presente, obviamente, pero voy a hablar solo del futuro porque el presente él lo describe como, como, el, como el futuro inmediato, entonces no voy a hablar mucho del presente. De hecho, no voy a hablar nada del presente, perdón. Él dice que el deber está sobre todo expresado en imperativo y voy a leer una cita. El mandato ético apunta a un futuro ideal que implica la realización de lo que exige la orden moral en imperativo. Entonces, es con vistas al futuro que se realizan o no las acciones. El deber que tenemos se orienta hacia el futuro y hacia lo que debe hacerse para que éste sea más próspero. Y luego también con lo del futuro habla sobre la responsabilidad. Voy a leer otra cita. Algunos moralistas distinguen dos clases de responsabilidad. Una es consecuente y concierne únicamente a los actos ya hechos, tiene un carácter social y jurídico, mientras que la otra es antecedente o prospectiva y atañe al futuro, a los actos por hacer. Señala las tareas que nos incumben, solo estas pueden ser calificadas de responsabilidad moral. Y bueno, a mí me parece que en esta idea de que la responsabilidad moral se proyecta hacia el futuro viene muy a cuento con nuestra situación, porque finalmente nosotros lo que estamos pensando no es ya ahorita tanto en el presente, como que el presente lo vemos como algo horrible que tenemos que aguantarnos en lo que hay una vacuna. Tenemos como toda la expectativa de que el futuro va a ser mejor y creo que sí, como pensar en esto de que lo que hacemos hoy tiene repercusiones al futuro puede llevarnos a tener un poquito más de responsabilidad y solidaridad para con los otros. Creo que el futuro sin pandemia para nosotros, a mí me parece que solo es visible si se plantea en un mundo en el que la solidaridad sea importante y en el que la ética sea importante. Lo que mencionaban ayer del prójimo como amenaza o los otros como enemigos, pienso yo que si se analiza a fondo nos dejan ahora en esta situación en una alternativa como del libro o película distópica en la que ya no hay vida más allá del momento inmediato, porque pues si hoy no somos solidarios vamos a seguir en este asunto de no poder salir, no poder hacer nada, porque la realidad no va a cambiar. Cada día vamos a tener que cuidarnos de no enfermarnos porque nosotros mismos somos los únicos que nos cuidamos. Creo que el pensamiento ético no es solo un asunto de filósofos,
y no apunta nada más a estos dilemas morales ficticios que se plantean en algunas clases de ética, por ejemplo, de la prepa. No es una mera especulación abstracta. Creo que hoy en día nosotros estamos, como ya les dije, ante una situación de crisis en que reflexionar un poco más allá de por qué hacemos las cosas, tener una reflexión ética puede ayudarnos a no perder la humanidad de la que nos jactamos y que nos hace cuestionarnos sobre actitudes que inevitablemente tenemos hoy en día, porque pues yo puedo aquí estar diciendo que gente que juzga, pero yo también lo he hecho. O sea, todo el mundo hemos tenido estos pensamientos malos para con los otros y creo que la ética puede ayudarnos un poco a salir de eso y a recuperar un poquito la solidaridad. Yo la verdad soy muy pesimista y no tengo una respuesta de cómo aplicar estas ideas a la vida cotidiana, porque pues una cosa es que uno lea el libro y diga, sí, me parece muy interesante, pero creo que pues donde sería como enriquecedor justo para tener un poco más de solidaridad para con los otros es llevarlo a la vida cotidiana. Yo ahí no tengo una respuesta, no sé cómo se podría hacer esto, pero bueno, yo creo que la ética sí puede llevarnos a salir un poco de este pensamiento tan egoísta y tan individualista que tenemos. Solo que la verdad yo soy muy pesimista, no se me ocurre cómo. Es como lo que me falta ver. Pero bueno, aquí le voy a parar. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Debí quitar mi imagen para mejorar un poco la señal. Después de esta participación, contamos con la intervención del doctor Mauricio Pilatowski Braverman. Él es licenciado en Historia y Filosofía por la Universidad Hebrea de Jerusalén, es maestro y doctor de Filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó estudios de postdoctorado en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España. Es profesor de tiempo completo, titularse definitivo de la FES Acatlán. Es también responsable académico de MADE en Filosofía en la FES Acatlán, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, coordina, dirige el Seminario Permanente Prácticas de Inclusión y Exclusión en la Configuración de Imaginarios Mexicanos. Entre sus obras están La autoridad en el exilio, una aproximación al pensamiento de Cohen, Kafka, Rosenzweig y Buber, Las voces desterradas, reflexiones en torno al imaginario judío, y también ha participado y coordinado los textos La indisciplina del saber, La multidisciplina en debate, La configuración de la nación mexicana, un proyecto de inclusión y exclusión, Los intelectuales y la configuración de los imaginarios mexicanos y La nación y lo mexicano, conceptos, actores y prácticas. El día de hoy nos presenta su intervención con el título Reflexiones éticas a partir del coronavirus. Doctor, por favor, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Bere. Quiero, primero que todo, agradecerles a todos, como coordinador de este seminario, por continuar apoyando y trabajando y reflexionando en conjunto sobre los problemas en general y sobre la configuración de los imaginarios. Gracias también por apoyarnos para realizar este coloquio con estas adaptaciones tecnológicas que de alguna manera nos permiten poder desarrollarlo, pero eso no quiere decir que no extrañemos irnos después todos a comer, o hoy, después del seminario, irnos todos a brindar, pero que quede entonces en el imaginario. Y gracias otra vez a Bere, que ha sido un gran apoyo para poder realizar este coloquio, y al grupo, a Claudia, a Luque, con los que hemos podido estar trabajando detrás de bambalinas, o más bien detrás de los circuitos para que esto se pueda realizar. Entrando ya en materia, ¿se acuerdan que cuando en el seminario pasado, de hecho ya lo platicamos en mesas anteriores, yo he llamado más bien a guardar silencio? Luis Manuel
lo recordaba, ¿no? Decía yo que a final de cuentas, lo único que nos podemos estar seguros es que todo lo que sabíamos no nos está sirviendo de nada y que estábamos de alguna manera en deuda como académicos y como docentes con una población que nos voltea a ver y nos dice, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la investigación? Ayúdenos a salir de este embrollo. Y sigo pensando que estamos en deuda, pero un poco tratando de responder a eso, he querido hacer una reflexión, llevar una reflexión compartida con ustedes desde la trinchera que a mí me toca, ¿no? Y que de alguna manera es compartida con la mayoría de ustedes, y es la trinchera de los profesores. Nosotros somos profesores, en mi caso particular también en MADEMS, pues preparo o ayudo a la preparación de profesores, y el tema de la educación es un tema que a mi juicio es central para poder brindar algunas posibles salidas. Y esto en relación con el tema de la ética, que Claudia ya adelantó mucho, pero me gustaría abonar en ese sentido, ¿no? Voy a empezar primero por situar el problema, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, lo hablábamos también en la mañana, es que indistintamente de las ideologías de los gobiernos, derecha, izquierda, capitalistas, comunistas, como les quieran llamar, hay un común denominador en todos. No saben lo que hacer. Dan coletazos para un lado o para el otro y están de alguna manera demostrando su incapacidad y de alguna manera su impotencia. Por eso, ¿qué tiene que ver con el tema ético? Porque resulta que se han encontrado atrapados en dos extremos. Encerrarnos a todos, nos encierran a todos y entonces colapsa la economía, ¿no? No quiero usar términos capital ni neoliberalismo precisamente porque no quiero entrar en este tipo de definiciones y calificaciones. Los gobiernos agarran y nos encierran a todos y les colapsa la economía. Entonces nos dicen a todos que nos salgamos, ¿no? Sálganse todos para que la economía funcione. Les colapsan los sistemas de salud. Regrésense todos, vuelve a colapsar la economía. Y así nos tienen con semáforos guinda, verde, azul, amarillo. No saben lo que hacer. Ya desesperados, ¿no? De pronto se les ocurre invocar, porque es una invocación, ¿no? A la responsabilidad del ciudadano. Hablan de la responsabilidad y ahí es donde de repente nos damos cuenta hasta qué punto se ha descuidado todo el marco de la ética y por otro lado vemos cómo desde el gobierno de repente utilizan la ética como si fuera una herramienta de gobierno, ¿no? Yo no sé si es coincidencia o no, quiero que pensar que sí, pero justo ayer López Obrador nos sacó su guía para la ética, ¿no? Justo en este momento, ¿no? No he tenido tiempo de revisarla, la verdad, pero sí tuve tiempo de revisar la cartilla moral de Alfonso Reyes, y no es más que una especie de índice de buenas intenciones. Es lo que cree, no hay una sola de ahí con la que nosotros no estamos de acuerdo, el problema es cómo se instrumentan. Y ahí voy a hacer una muy esquemática cuestión de los pilares de la ética en la sociedad contemporánea, ¿no? Hay dos pilares fundamentales en los que se había construido la ética generalmente. Una que me parece que fue Ana la que lo mencionó, Ana Laura, Foucault hace un trabajo formidable en la historia de la sexualidad y habla del cuidado de sí, ¿no? Que ahorita también todo el mundo habla del cuidado de sí, cuando Foucault explica de dónde surge la idea ética del cuidado de sí, es muy claro en señalar un punto. El cuidado de sí surge en una cultura de guerreros, en una élite, que como sabemos todos es una élite de machos, porque las mujeres no entran, además no entran los esclavos, los niños por supuesto, y los bárbaros tampoco. Y en esa élite, lo que se trata del cuidado de sí es ejercer autocontroles de templanza, autocontroles de los instintos, pero es muy clara el elemento del cuidado de sí.
se lo impone el guerrero o el dirigente para poder gobernar. No es un asunto egoísta, es un asunto sí de poder, por supuesto, y Foucault lo pone en evidencia, pero funciona para poder gobernar. Está pensado desde la estructura de la dinámica de la vida social y política y el control de lo que hablábamos hoy del espacio público. El espacio público, el que quiere dirigir a una comunidad debe primero que todo ejercer el cuidado de sí. Este es una pilar de la ética. El otro viene del mundo judío y es este concepto de la otredad, que es del mundo sacerdotal, el cuidado del otro. Se ha llevado a la transvaloración de equipararlo con el amor al prójimo. Levinas, que es, digamos, el que lo formula en una forma más clara, pero no es el único, yo creo que en Hermann Cohen está mucho mejor explicado. La relación de otredad no es una relación de amor. El otro no se presenta en su calidad de mendigo que pide y que queda en criterio de aquel el darle o no darle, como si fuera un acto de gracia, ¿no? El otro aparece, dice Levinas, interpelando. La interpelación es una exigencia de justicia. La interpelación lo que está diciendo es, tienes, un poco lo decía Claudio, tienes el deber de ocuparte de mí. Es una obligación que no le permite al individuo esconderse en su egoísmo. No es un asunto de querer ser bueno, es la exigencia, una exigencia de ocuparse del otro. Estas dos corrientes se funden en el cristianismo, el mundo grecolatino y el mundo judío, y configuran de alguna manera los principios de la ética. Bueno, que ahora voy a ir hacia donde quiero llevarlo y es con la educación. Vivimos con esta idea de que la ética es, como decía, una guía, es como una recomendación. ¿Se puede o no se puede hacer? Ama a tu prójimo porque si no, no eres una buena persona. Una especie de sermón religioso, donde hay una invitación para que las personas actúen o no actúen. Y por eso, un poco la sensación de frustración, esta sensación de impotencia, como diciendo, ojalá que los demás se toquen el corazón y sean responsables, ¿no? Y vienen los gobiernos y nos dicen, hay que ser empáticos, hay que ser solidarios, como si fuera una invitación graciosa a querer participar. ¿Qué esconde esta transvaloración? ¿Qué esconde esta transvaloración de colocar la ética como si fuera una actitud de buena voluntad? Lo que esconde es una práctica que va en el sentido contrario. Y a esto le quiero dedicar los minutos que me quedan y que tiene que ver con la práctica docente. En la práctica docente, en las reformas educativas que no solo en México, sino en todo el mundo, se han instrumentado en la mayoría de los modelos económicos para salirnos del rollo del capitalismo, tienen que ver con lo que se llama la educación, la enseñanza por competencias, se llama. La educación por competencias. Realmente, en grandes rasgos, ¿en qué consiste? De lo que se trata es de fomentar un individualismo exacerbado, en donde la competencia entre los individuos sea el motor para el desarrollo. Quiere decir, se busca estimular las
características de ciertos rasgos de la persona, transmitirle una actitud egoísta dándole a entender que si él quiere superarse, entre comillas, lo que tiene que hacer es dejar de mirar hacia los lados, dejar invisibilizar al otro y procurar su propio beneficio. Esto no solamente es un discurso, esta es una práctica. Esta es una práctica en la que nosotros como profesores somos los que lo llevamos a cabo. Calificamos de acuerdo a méritos, perseguimos todo el tiempo el individualismo, estamos vigilando que no exista intercambio entre los alumnos, fomentamos, digamos, premios, medallas, premios, estímulos económicos, todo eso construido sobre un principio, el de la exacerbación del individualismo y del premio a los avances medidos específicamente por parámetros muy relacionados con la profesionalización de los estudiantes. El sistema educativo, y no estoy hablando en México, estoy hablando en el mundo, está construido sobre la destrucción, y lo digo con todas las palabras, la destrucción sistemática de la colaboración en el espacio público, porque la escuela es el espacio público. Es ahí donde se puede o no fomentar la colaboración. Y de repente nos sorprendemos porque decimos, ¿por qué de repente los individuos en la sociedad actúan de tal manera persiguiendo sus propios beneficios y dejando de contemplar la posibilidad del apoyo hacia los demás? Y no solamente eso, privilegiando esas actitudes y calificándolas como buenas, ética y moralmente. O sea, la idea de no acudir al auxilio del prójimo no es un asunto que surge en la naturaleza humana, no. Es producto de unas prácticas educativas en las que nosotros como docentes participamos y somos de alguna forma los promotores de esas prácticas. Bueno, desde ahí, tal vez para no tomar demasiado tiempo, me da la impresión que al mismo tiempo que suena muy desalentador, al mismo tiempo que podría parecer un callejón sin salida, por lo menos a mí me da ciertas ideas de por dónde podemos empezar a cambiar para apostarle a un futuro distinto, ¿no? Y esto finalmente sería una conclusión que viene de lo que estamos viviendo, ¿no? Si queremos realmente formar una sociedad donde exista realmente una responsabilidad, hay que enseñarlo, como se enseña cualquier otra cosa. ¿Y cómo se enseña? Con prácticas en las aulas donde trabajamos, con prácticas en el sistema de enseñanza-aprendizaje. No es algo que está en el aire. Un sistema educativo que le apuesta al 5 o 10% de los estudiantes que consideramos que son los que pueden tener capacidades especiales, y que desde ese punto de vista hace a un lado al resto de los estudiantes, pues va a fomentar un sistema como el que estamos viviendo. Si en cambio cambiamos la estrategia y pensamos que la educación debe también, de alguna forma, desarrollar toda esta compleja trama de responsabilidad entre los compañeros, donde hacemos ver que la falta de capacidades o la falta de habilidades para obtener cierto conocimiento no significa una descalificación de los estudiantes,
nos puede llevar a un cambio de paradigma. Pero repito, esto no es un asunto de sermones, ni de buenas lecciones, ni de hacer guías morales. Esto tendría que ver con una verdadera y profunda reforma educativa que fomente finalmente esta estructura axiológica que vaya en contra del sistema en el que estamos viviendo. 2 minutos. Voy a dar 1 o 2 ejemplos. Si el sistema de enseñanza de la medicina conduce al médico, al joven que quiere ser médico, a buscar cómo ser un médico de excelencia y, por lo tanto, obtener riqueza, el sistema de salud va a presentar todos los problemas que estamos viviendo ahora. No hay médicos que se ocupen porque los médicos los estamos como sociedad dirigiendo a un espacio de profesionalización medido por el costo-beneficio. Lo mismo sucede con un arquitecto y con todas las profesiones. O sea, el sistema de educación que estamos instrumentando nos lleva a la crisis en la que estamos viviendo. No es producto de un virus, es producto de una sistemática manera de entender la convivencia y en el caso concreto de nosotros, de una manera de entender la preparación de los profesionistas y de los ciudadanos que van a conformar este entramado donde la idea de la solidaridad en principio va en sentido contrario de lo que se llamaría una educación por competencias o lo que se llama una educación de calidad y de excelencia. Yo creo que ahí dejo eso para que lo pensemos, porque a mí me parece importante compartir con ustedes una especie de ensayo de autocrítica que tiene que ver con nuestra profesión. Dejemos de hablar de los demás y empecemos a preguntarnos nosotros en qué medida hemos sido partícipes de lo que sucede o en qué medida podremos ser un factor de cambio para poder conducirnos a un paradigma de vida social distinto. Bueno, yo creo que con eso más o menos estoy ajustado en el tiempo y les agradezco su atención. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención y por dejarnos esta reflexión. Tenemos otra intervención en esta mesa. Esta va a ser, está a cargo, de Roberto Rodríguez Soriano. Él es licenciado, maestro y doctor en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación y de especialización son filosofía política, bioética y biopolítica. Actualmente desarrolla una investigación sobre nacionalismos, mestizaje y biopolítica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su presentación tiene por título Cuarentena y Racismo Mexicano, una reflexión sobre el eslogan Quédate en casa. Por favor, Roberto, muchas gracias. Y buenas tardes a todos, todas. Pues antes que nada agradecer al doctor Mauricio, a Berenice, pues la organización y la iniciativa del evento. Y bueno, a los y las miembros del seminario, los invitados, los asistentes que están ahora. Pues bueno, espero que la temática de lo que presento ahora pues no se aleje mucho de lo que se ha planteado ahorita en las dos intervenciones anteriores, pero bueno, creo que puede aportar algo a la reflexión general que se ha planteado a lo largo del coloquio. Bueno, el título es Cuarentena y Racismo Mexicano, una reflexión sobre el eslogan Quédate en casa, y que, bueno, viene motivada justamente por esta investigación que estoy realizando ahora, que tiene que ver con la interpretación de los nacionalismos y específicamente del mexicano a partir de este del mestizaje en términos de biopolítica, ¿no? Entonces, la exposición la divido en dos partes. Una primera parte en la que les voy a presentar algunos datos justamente para ir apuntalando pues la reflexión o la hipótesis que les quiero plantear, ¿no?
El primer dato es con respecto del informe Coneval del 2019, en donde pues se presenta, regresa al anterior, por favor. Sí. Se presentan pues estadísticamente los porcentajes de pobreza en México, ¿no? Y creo que esto es un elemento que muchas veces soslaya cuando se está hablando sobre el problema de COVID, específicamente en el caso de mexicano, ¿no? Entonces tenemos una población, de acuerdo a este informe, que el 41.9% de las personas que viven en México viven en situación de pobreza y dentro de este el 7.4% en pobreza extrema. Y bueno, luego vienen los siguientes datos, el 6.9% es población que está en vulnerable por ingresos y después la población que está con carencias sociales, que sería el 29.3%, y solamente del total de la población mexicana, el 21.9% es población que, digamos, no es pobre y que no es muy vulnerable, ¿no? Entonces estamos hablando de un porcentaje muy, muy pequeño del total de la población mexicana que, pues, vive sin carencias, ¿no? De ningún tipo. ¿Me puedes pasar la siguiente? Bien, justamente para ir relacionando esa parte de la situación económica con la cuestión de, con base en algunos estudios que se han hecho, cómo es que esta relación de la situación en la que las personas, los mexicanos se encuentran dentro de la escala socioeconómica está correlacionada con factores étnicos raciales. Entonces les presento aquí los resultados, bueno, son dos estudios que voy a presentar. El primer estudio, bueno, es un estudio que lleva como título El tono de piel de los mexicanos y su interacción con factores socioeconómicos, con investigadores del Colmex, y que lo que hicieron pues fue tratar de identificar a partir de una tabla establecida por ellos de colores, un proceso de autoidentificación y un proceso justamente de identificación a partir de esta tabla de colores, ¿no? Se supone que el estudio tiene representatividad nacional, entonces, bueno, parece que se está comportando, ¿no? Y bueno, así se está comportando a nivel nacional o así se está presentando con base en estas comparaciones del tono de piel de la población mexicana. Entonces parece que los estudios pues concuerdan, ¿no? Entonces tenemos pues que el gran porcentaje de la población mexicana tiene un tono de piel de acuerdo a estos parámetros, digamos, entre moreno claro a moreno oscuro y bueno, digamos, el mínimo, el pequeño porcentaje de la población tendría tez oscura, ¿no? O negra, para llamarle, ¿no? Como se llama. Y el otro pequeño porcentaje de la población sería de tez clara, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Bueno, este es también otro estudio que, bueno, concuerda con el anterior, que se titula El color de México, discriminación étnico-racial. Entonces concuerda con lo anterior más o menos, ¿no? Tenemos el pequeño porcentaje, el que está hasta la izquierda, la primera columna, en donde se identifica el tono de piel negro, y en el extremo contrario, el tono de piel claro, ¿no? Y entre estos dos, pues está el grueso de la población, que insisto, de acuerdo al resultado del examen, pues los mexicanos tendríamos en su mayoría un color de piel moreno claro a oscuro, ¿no? El siguiente, por favor. Y bueno, la intención de presentar estas dos tablas, la primera, ¿no?, que habla sobre la cuestión de la pobreza, y la segunda sobre la identificación en términos del color de piel, identificación étnico-racial, es establecer esta correlación que está mostrando el estudio en cómo los sectores privilegiados económicamente tienen una correlación con el color de piel clara, ¿no? Y bueno, de ahí en descenso hasta llegar a los colores de piel más oscuros, que serían el sector de la población pues más pobre, ¿no? Por decirlo con otra palabra. Y esto me parece importante para la argumentación que voy a hacer, ¿no? Esta correlación entre la identificación étnico-racial,
que bueno, aquí solamente estoy presentando la cuestión del color de piel, pero también otro de los indicadores tiene que ver con el idioma que se habla, ¿no? Español, lenguas indígenas o algún otro idioma, ¿no? Por favor, el siguiente, por favor, la siguiente. Justamente la correlación lo muestra este estudio, que también es realizado por algunos investigadores, que se plantean estos, bueno, la primera pregunta, y la leo, ¿no? Para tener esa referencia. ¿En qué medida contribuyen las características étnico-raciales de las personas a las desigualdades de oportunidades en México? Sí, digamos, son las preguntas con las que inicia el estudio, ¿no? Digamos, lo que se intenta responder. Una segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos de distintas características étnico-raciales, como son la identificación lingüística con lenguas indígenas, la autoadscripción étnica y racial, el tono de piel en los destinos educativos, ocupacionales y económicos de las personas, ¿no? Entonces, las preguntas son si se puede identificar o hacer una correlación entre el lugar que ocupan dentro de la estructura económica con el color de piel. Y los resultados son los siguientes, ¿no? Resumidos. Las personas que no hablan lenguas indígenas, es decir, que hablan español o alguna otra lengua, con autodescripción blanca o mestiza o con piel más clara, que son las características con las que se asocian más ventajas en resultados, ¿no? Bueno, lo que les venía adelantando. Las personas que tienen el color de piel más claro son las personas que tienen más o están arriba, ¿no? En la jerarquía socioeconómica. Y por el otro lado, las personas que se autoadscriben como blancas o mestizas y además tienen tonos de piel claro, bueno, es un poco esto, ¿no? Encontrar la situación de mayor ventaja en el acceso a las posiciones educativas, ocupacionales y económicas, incluso frente a quienes también se autoadscriben como personas blancas o mestizas, pero con tono de piel más oscuro. En contraste, quienes se autoadscriben como indígenas y con tonos de piel oscuro, como personas negras o mulatas, sufran mayores desventajas, ¿no? Digo, es lo que está arrojando el resultado de esta investigación. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bien, ahora, bueno, eso es en términos generales, ¿no? Digo, cómo se configura la población nacional en México prepandemia. Ahora, pensando justamente en cuáles son las implicaciones que tienen o cómo se puede llevar esto a pensar de cómo se está comportando la población y los contagios y las enfermedades y la mortandad. Hay un estudio que muestra quiénes están muriendo, quiénes se están contagiando y quiénes están muriendo de esta enfermedad, ¿no? Y bueno, tenemos, el resultado es que bueno, aquí lo resumo en un párrafo, el 80% de las defunciones por COVID pertenecen a los sectores más pobres del país. Entonces, ¿quiénes están muriendo? Las personas pues, que están en mayor vulnerabilidad económica por diversos factores. Pero si hacemos esta relación con estos resultados del estudio del tono de piel y el tono de piel y el lugar en donde están dentro de la jerarquía o de la estructura socioeconómica, pues tendríamos que pensar que también hay un componente étnico-racial que está ahí presente de las personas que están muriendo por COVID, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, otro indicador que tiene que ver también con la cuestión económica, que es la escolaridad. ¿Quiénes están muriendo? También con respecto a la escolaridad, quienes tienen de educación básica o no tienen educación, y por el contrario, las personas que tienen estudios superiores, pues digo, se están muriendo, pero en mucha menor cantidad. Estamos hablando de un 71.2% contra el 13.1% de estudios superiores, y que tienen media superior 15.7, ¿no? Que sería también un indicador. La siguiente, por favor. Y bueno, otro de los datos que me gustaría presentarles es a partir de este mapa, ¿no? Que se conoce como visor geoespacial del Coneval, que lo que muestra es que pues en los municipios más pobres es donde hay más contagios y hay más muertes, ¿no? Muy bien. Entonces,
a partir de estos datos me gustaría ofrecer la siguiente reflexión, ¿no? A partir de pues este planteamiento de cómo se relaciona la identidad étnico-racial con la posición socioeconómica y cómo esto está incidiendo o cómo se está desarrollando en la epidemia con respecto de la infección y la mortandad, me gustaría ofrecer esta reflexión, ¿no? que le voy a dar lectura y posteriormente les plantearé alguna otra imagen, ¿no? Entonces, le doy lectura rápidamente. La pandemia en México vino a ser más evidente muchos de los problemas estructurales que configuran al país. Entre estos, las profundas desigualdades económicas que existen entre los diversos sectores de la población. Lo que muestran algunos de los resultados de los estudios presentados es que esas desigualdades económicas están correlacionadas con las identificaciones étnico-raciales bien definidas. En otras palabras, el color de la piel junto con el uso de una lengua como principales elementos de identificación étnico-racial están estrechamente relacionadas con el posicionamiento que ocupa cada uno de los individuos dentro de la estratificación socioeconómica que moldea el país. Estas correlaciones son resultados de procesos históricos de larga data que han podido definir formas de interacción social y cultural para mantener esa estructura jerarquizada en favor de ciertos sectores de la población. Según algunas estimaciones, el 1% de la población acumula la riqueza similar al 95% de los mexicanos, mientras que las 2/3 partes de los bienes y propiedades del país, como son tierras, empresas, explotación minera o activos financieros, se encuentran en las manos del 10% de los mexicanos. El 54% de la población vive en estado de pobreza, como se los presentaba en la tabla. En esta circunstancia estructural, el país se enfrenta a la pandemia del COVID-19. Algunas de las principales medidas que se han tomado en muchos países para tratar de controlar la expansión de los contagios de manera masiva han sido la implementación de periodos de cuarentena y de confinamiento domiciliar, así como la suspensión de actividades económicas, sociales y culturales que implican concentraciones masivas y de movilidad poblacional a gran escala. Muchos países en el mundo han implementado estas medidas bajo medidas policiales y militares represivas y punitivas. En México, las estrategias que se han implementado han sido, por un lado, la suspensión de actividades económicas, sociales y culturales bajo amenazas de sanciones administrativas, económicas o incluso penitenciarias por su incumplimiento. Por otro lado, a la población se le ha exhortado a que guarde la cuarentena lo más estrictamente posible. Este exhorto estuvo acompañado de campañas publicitarias gubernamentales y no gubernamentales como forma de persuasión que intentaban apelar a la conciencia moral de los individuos. Sin embargo, los datos obtenidos sobre la movilidad poblacional han dado cuenta de que solo un pequeño sector de la población ha acatado estas recomendaciones y justamente este pequeño sector de la población a nivel nacional ha sido el que dentro de la escala socioeconómica tiene la estructura de desigualdades que configuran el país privilegios económicos sobre el resto de la población. En otras palabras, quienes han tenido la posibilidad económica para solventar la subsistencia durante los días de encierro. Este sector económico ha sido mínimo. Según algunas estimaciones, solo el 37% de la población nacional mantuvo en los primeros meses la cuarentena domiciliar. Y esta cifra pues, es bastante relativa porque se toma a partir de los datos que arrojan los GPS. Eso ya implica el uso de Internet y de telefonía móvil, que también está restringida, ¿no?, a solamente un sector de la población. ¿Le puedes pasar la siguiente, por favor? Bien, entonces, a partir de esto, pensar, ¿qué quiere decir esto de quédate en casa, no? Si estamos viendo una población, un grueso de la población que por estructura socioeconómica, que tiene referentes históricos, no puede mantenerse en resguardo, la pregunta sería, ¿a quién va dirigida esta idea de la cuarentena como el quédate en casa, no? Entonces, en un país con tales desigualdades parece absurdo que una estrategia persuasiva de enclaustramiento domiciliar tuviera un efecto generalizado en la población. Entonces la pregunta es si realmente los esfuerzos gubernamentales e institucionales tenían y tienen la pretensión de que la medida sea generalizada a la población. La respuesta, al parecer, o lo que yo diría es que no. Mi opinión es que la estrategia persuasiva tiene la intención de apelar a un grupo muy reducido de la población.
Y por ejemplo, para argumentar esto, veamos la iconografía que se utiliza en estas imágenes, ¿no? que justamente apelan. Están por un lado apelando a una estructura familiar determinada. Están apelando a características fisiológicas determinadas. No sé si alcancen a ver, pero vean el tono de piel de la población, ¿no? Entonces creo que a partir de estas campañas del quédate en casa, por un lado, están solamente dirigidas a un sector de la población que económicamente puede hacerlo, ¿no? Pero que por otro lado, como lo veíamos, la cuestión económica también tiene implicaciones étnico-raciales y lo podemos ver en estas imágenes. Veamos las características de los iconos, los colores que están haciendo, ¿no? Por un lado, en el modelo familiar, las casas, los hábitats, ¿no? Con todas las comunidades, la forma de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Puedes pasar a la siguiente. Y bueno, por otro lado, vemos pues todas estas manifestaciones que se dan o que se han dado, que pertenecen a un grupo reducido de la población, ¿no? Esto de que querían emular a lo que sucedió en algunos países europeos, que salían a los balcones y cantaban El cielito lindo, o estos videos que sacan algunos artistas o cantantes que apelan, ¿no? Y que dicen, por favor, quédate en casa. Pero también si vemos la fisionomía y todo lo que implica quienes están ahí, también podríamos decir que esas manifestaciones también están apelando a un grupo muy reducido de la población, ¿no? Puedes pasar la siguiente, por favor. Y entonces, por el otro lado, tenemos a ese otro gran grueso de la población que no se puede quedar en casa, ¿no? Por ejemplo, en este documental, ¿no? ¿Por qué la gente no se queda en casa? Les preguntaban, ¿por qué no se pueden quedar en casa? Pues porque si no salimos, no tenemos lo suficiente, no podemos subsistir, no necesitamos trabajar de alguna forma. Y bueno, entonces vemos, haciendo esta comparación de quiénes están promoviendo estas dinámicas culturales y sociales de sal a tu balcón y canta El cielito lindo, etcétera, etcétera, y lo contrastamos con la población que se aglomera, por ejemplo, en el metro o en el transporte público, pues resaltan esas diferencias justamente que he tratado de estar exponiendo, ¿no? Continúo. Y la pregunta es, ¿qué representa esto en términos de identificación étnico-racial? Toda vez que, como lo muestran los estudios, la posición económica está estrechamente relacionada con el color de piel. Me parece que indudablemente tiene un efecto racista que es el resultado de la continuidad de un proyecto de nación que de su conformación ha estructurado jerárquicamente la sociedad en los mismos términos económicos y raciales. Las campañas mediáticas gubernamentales y no gubernamentales que insisten en el aislamiento domiciliar han servido para reafirmar estereotipos económicos y raciales. Se reafirma una imagen de la población mexicana polarizada en un discurso que superficialmente traza una distinción entre aquellos y aquellas que son irresponsables, necios, ignorantes, que justamente son los que tendríamos en esta imagen, frente a todos los contrarios, ¿no? Los que promueven salir al balcón y cantar El cielito lindo. Pero en el subsuelo adquiere sentido y significado solo a partir de dinámicas de diferenciación étnico-racial y económica que históricamente han configurado a la nación mexicana. El planteamiento de la estrategia de la cuarentena, cuando se hace la distinción entre trabajadores esenciales y no esenciales, en el fondo está planteando una distinción étnico-racial y económica en que la población, como lo han mostrado en los estudios, no está separado de la distinción económica y de la racial. Los trabajadores esenciales, más allá de los profesionales de la salud, pertenecen a estratos sociales bajos y vulnerables, y como lo muestran las estadísticas, son las personas que están muriendo, ¿no? Lo que ha mostrado el planteamiento, y aquí hago referencia de dónde estoy viendo esto, lo que ha mostrado el planteamiento de la biopolítica es que nada sobre el ser humano es natural, sino que todo es político. Lo biológico es político. Cuando se decía que el virus era democrático porque atacaba a todas las poblaciones de la misma manera, porque al fin y al cabo se trataba de un virus contra el organismo humano como genérico, lo que se estaba dejando de lado es que ese organismo huésped está transitado por la política.
La evidencia médica prueba esto. El virus tiene una mortandad mayor en poblaciones de recursos económicos más bajos porque tiene que ver con hábitos de vida, de alimentación, de acceso a los servicios de salud, de vivienda, de higiene, y todo esto pasa por desigualdades históricas que configuran ya organismos diferenciados. Un organismo moldeado por una racialización y un posicionamiento económico. Entonces, cuando se piensa esto a partir de las implicaciones del llamado a quédate en casa y a la imposibilidad de la gran mayoría de la población nacional de guardar la cuarentena, la perspectiva biopolítica estaría apuntando al control poblacional en el que se está exponiendo sin recato a la población biológicamente más vulnerable y que en términos ideológicos sería la que puede ser sustituida, ¿no? La que no importa, bajo el entendimiento de que lo biológico se forma en lo político y en lo histórico. Y esto, por la configuración de la nación mexicana, adquiere tintes tanto racistas como clasistas. Al final, tendríamos que cuestionarnos en términos de clase y de identificación ético-racional el imaginario que se ha generado y se genera sobre la cuarentena o el aislamiento. El gran grueso de la población mexicana nunca ha estado en cuarentena. Sin embargo, hay un discurso generado a partir de representaciones sociales hegemónicas promovidos por el mismo gobierno, por organismos no gubernamentales, por la academia, por iniciativas ciudadanas que hablan del quédate en casa como eslogan de aislamiento, como parámetro de valoración ideológica que termina afirmando y naturalizando desigualdades sociales históricas y construidas. Y bueno, finalmente quiero enseñarles las últimas imágenes, por favor. Y bueno, este caso, ¿no? que se presentó en donde policías matan a golpes al albañil por no traer cubrebocas, ¿no? Que esto fue visto en términos digamos, los discursos más críticos veían esta situación en términos de clase, ¿no? Pero en realidad también hay un componente racista, ¿no? O racial. Y bueno, ya la última, ¿no? Pues se me acaba el tiempo, presentar este meme, ¿no? Que creo que resume mucho de lo que he estado platicando, ¿no? Como una escala de valores de tono de piel determina cuál es tu posicionamiento dentro de la sociedad, ¿no? En términos de valoraciones morales, ¿no? Con lo que plantean ahorita, quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿no? Y bueno, con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto, por esta intervención y a los otros dos ponentes previos por habernos compartido sus trabajos. Queda abrir esta parte del diálogo, comentarios. Me imagino que varios tenemos algunas inquietudes que podemos expresar. No sé si quieran pedir la palabra por medio del chat o levantando su manita o con esta parte de la manita azul que yo nunca supe cómo generarla, podríamos verlo para ir dando la palabra. Bueno, quizá me permitan a mí intervenir primero. Ah, bueno, ya hay alguien que nos está pidiendo la palabra. Por favor, denme un segundo. Ya tendría que tener habilitado su audio, su micrófono. Ya. Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Pasillas de la FES Iztacala y de Filosofía y Letras. Braulio tuvo la gentileza de avisarme de su reunión y pues me invitaron, les agradezco mucho. Yo quisiera hacerle una pregunta al profesor Mauricio. ¿Cómo entra Buber aquí en relación con el otro? Y me llama mucho la atención, siempre, digamos, en esta filosofía, digamos, por decirle de algún modo hebrea,
el otro aparece como el que exige, como el que demanda ser reconocido, siempre es, digamos, una actitud, digamos, de reclamo. No hay una actitud más, por decirlo de algún modo, al estilo del reconocimiento hegeliano o de lo que ahora desarrolla Axel Honneth. Gracias por la pregunta. Bueno, Buber entra en el yo-tú, que es parte de esta tradición de la que he hablado, pero muy rápidamente la diferencia fundamental que decía yo con respecto al amor al prójimo, en el entendido del prójimo de esta sensación del prójimo pobre que apela a nuestra buena voluntad, en la tradición hebrea, que es la que mencioné yo, no es que el otro reclame, la pura presencia del otro nos tiene que sacar a nosotros de nuestra individualidad. ¿Qué quiere decir? No es la idea de que yo como individuo estoy y hay otros y yo decido qué hago con los otros. Justo lo que nos está enseñando la crisis es que esto no es pensable. O sea, los otros son parte de mi interacción con los demás. Ocuparme del otro no es vista así, no es una opción. No es una opción que yo puedo decir si quiero o si no quiero. A mí me pareció muy interesante lo que Roberto nos presentó. O sea, lo que enseña aquí, al final de cuentas, es que esta fantasía de yo me puedo aislar y de esa manera protejo a otros, es justo la fantasía que genera esta situación, ¿no? Es que la responsabilidad por el otro, de alguna manera, se vuelve la responsabilidad también por mí mismo. Y ahí es donde yo decía que hace consonancia con la idea del cuidado de sí de los griegos. O sea, no me puedo cuidar a mí sin entenderme como responsable de los demás. Lo que estamos viviendo en el pragmatismo actual es el egoísmo en la fantasía de que yo puedo por mí mismo tener éxito, por mí mismo me puedo superar. Y incluso no solo compitiendo, sino haciendo a un lado a los demás. Lo que esta epidemia vino a sacar a flote es la trampa de ese discurso y la trampa de esas prácticas. Y lo que en mí concierne es la educación, porque así es como están instrumentados los sistemas educativos en todos los niveles, ¿no? Y nosotros como maestros estamos ahí. No sé si con eso responde en parte la pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, y gracias, Miguel Ángel, por tu participación. No sé si alguien más tenga algún comentario o duda. Sí, ya, dame un segundo, en un segundito. Tienes una pregunta en el chat que no has atendido, Bere. ¿En el chat? ¿No? Creo que lo reviso con calma. Listo, ya lo revisé, muchas gracias. Entonces, le damos la palabra a Yair y ahorita damos pauta a lo que Braulio también tiene que compartirnos. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? En relación a lo que planteaba el profesor Pilatovsky, es como es una de las dimensiones más importantes que habría que abordar en esta sociedad, la cuestión del individualismo, la posibilidad de formar parte de una comunidad o una colectividad, ¿no? Coincido en que en la educación precisamente es donde está un espacio privilegiado e importantísimo para poder realizar esto, ¿no? Mi pregunta o planteamiento sería en relación con, mencionó, ¿no?, que para él habría un punto en donde no es necesario hablar de liberalismo o capitalismo. Bueno, desde la filosofía y desde la pedagogía, ¿sería posible o sería deseable incluso anular esta crítica al capitalismo? Lo digo porque el individualismo que hoy en día está en Occidente tiene que ver directamente con esto, ¿no? Los individuos compiten entre sí a partir de un modelo
donde se busca emular a las empresas, ¿no? Y a los actores económicos en busca de la mayor ganancia posible, ¿no? No digo que sea imposible, ¿no? Digo que, o sea, entiendo la necesidad de hablar de estos temas en otros ámbitos distintos a los de el término de la economía, ¿no? Por supuesto que es posible y necesario, ¿no? Hacerlo. Mi pregunta es más bien, ¿sería deseable excluir por completo la discusión en torno a la dimensión capitalista de esta situación? Y por último, si pudiera profundizar un poco más en las dinámicas o estrategias en que él ha pensado en cómo podría aplicarse esta cuestión de la colectividad al interior de la pedagogía o de la formación de profesores, ¿no? Me interesa mucho y coincido con él en que es muy importante, ¿no? Pero de pronto trato de imaginarme, ¿no? Trato de imaginar, ¿no? A partir de la experiencia como estudiante que he tenido, las posibilidades que los docentes podrían tener, ¿no? En relación con estas otras prácticas donde se implique más a la colectividad. Sería todo, gracias. Gracias. Gracias, Jair. Doctor, ¿gusta contestar? Y no, nada más aclarar, cuando yo dije que no quiero mencionar todo el asunto del capitalismo es porque nos metería en una serie de definiciones muy complejas y me da, no quiero entrar en utilizar etiquetas para explicar problemas, porque uno supone que si dice capitalismo todo el mundo entiende lo mismo y yo creo que no es así y además porque estamos viviendo en un gobierno actual que supuestamente no se está rigiendo por el capitalismo, ¿no? Entonces, nos va a meter en una acción muy compleja y tenemos países, como decía Luis Manuel, que supuestamente no son capitalistas y que operan con esas lógicas. Por eso no me quise meter, no porque no crea que lo económico no es importante, yo creo que lo económico es fundamental. Hago esa aclaración para que no vayas a pensar que no creo que el asunto económico es importantísimo. Finalmente, cuando yo hablo que la ética se ha vuelto pragmática, es porque obedece, a final de cuentas, sobre una relación de los individuos a partir del rédito, ¿no? Es el individuo visto como consumidor o visto como instrumento de trabajo. Lo que yo no quiero es decir, eso es capitalismo, porque entonces podremos, entonces hay sistemas que no lo ven así. No, a mí me parece que esa ya ha sido la lógica de la organización en todas las sociedades, se quieran o no escribir en la ideología que se quieran escribir. Ese era mi comentario, ¿no? Ahora, con respecto a concretamente a cómo desarrollar otro tipo de educación, lo dije y no quiero ser reiterativo, Jair, pero no fomentamos como profesores, no fomentamos la interacción de los alumnos en el sentido del apoyo, de la ayuda, y además estamos todo el tiempo valorando y calificando un sistema de méritos profesionales. Bueno, sería distinto si pensamos la educación como un entorno público que fomente precisamente la responsabilidad y el intercambio y que empiece a atender a los miembros de esa pequeña comunidad que no tienen los alcances que tienen otros, ¿no? Entonces, en lugar de estar poniendo el acento sobre los que destacan, habría que poner el acento sobre la interacción del grupo y sobre la posibilidad de un trabajo colectivo, ¿no? A mí me parece que por ahí ya nada más cambiar eso, se hablaría de otro paradigma en la educación, ¿no? Te repito, la responsabilidad no es un asunto teórico ni es un sermón de iglesia, es una práctica. Y la práctica tendríamos nosotros como profesores que desarrollarla en el ámbito de nuestra competencia, ¿no? Que sería, y lo digo lo de la competencia en forma paradójica, ¿no? Sería en el salón de clases o en la coordinación si es que tenemos esas responsabilidades. Gracias, doctor. Gracias, Jair. Vamos a darle la palabra a Braulio y después al licenciado Luis Felipe. Denme un segundo, por favor. Gracias, compañera Bere. Buenas tardes a todas, a todos. ¿Se me escucha ahí?
Ok, muchas gracias. Bueno, había yo escrito una pregunta para el doctor Pilatowski, pero bueno, yo creo que voy a leerla de una vez. Bueno, doctor Pilatowski, quisiera yo plantear una pregunta a propósito de lo que comentó usted acerca de la educación y de la necesidad de una educación que esté más orientada a prácticas vinculadas a la solidaridad, más que a dinámicas de competitividad. Bueno, yo leí en alguna revista que usted dio, que usted trabajó durante 6 años en un kibutz, un poco más hace algunas décadas, pues, y bueno, quisiera preguntarle de qué manera se llevaban a cabo los procesos educativos en el kibutz cuando usted estuvo ahí. Digo, yo he consultado bibliografía, pero bueno, muy escasa, básicamente los hijos del kibutz, de este señor Leopoldo Müller, me parece. Y bueno, quisiera saber usted, en su experiencia directa, cómo fue esto y si considera usted que hay elementos, principios o prácticas de la educación kibutziana que pueden resultar adecuados para las sociedades del resto del mundo como bueno, aportes para poder subvertir esa lógica y esos efectos indeseables de una educación como la que se da en la mayor parte del mundo. Y bueno, otra pregunta a propósito de esto es si usted ha mantenido contacto con comunidades kibutzianas en tiempos más recientes y en caso de que sea así, si considera usted que estas comunidades kibutzianas todavía constituyen hoy en día un experimento económico y social disruptivo respecto de lógicas de relaciones de producción más capitalistas o si ya están muy cooptadas por ideales más cercanos a la estatalidad nacional, la defensa del Estado de Israel, el liberalismo, etcétera. Bueno, Braulio, agradezco la pregunta. No quisiera desviar todo este coloquio a hablar del kibutz, creo que no viene a colación. Yo no trabajé 6 años, nada más un año, ¿no? Para los que no saben, fueron células de vida colectiva comunista, realmente comunista, que formaron parte de la creación del Estado de Israel. Y pues lo que sucedió, y también tiene que ver con esto, es que a final de cuentas entraron en la lógica de la competencia y desmantelaron todas las fórmulas de vida comunitaria. Quedan todavía algunos rezagos, pero a final de cuentas ya no es lo que fue en su momento, y eso de alguna manera sí tiene que ver con la introducción de ciertos criterios de competencia y de búsqueda de elementos individuales que terminaron dando fin a la vida colectiva, ¿no? No quisiera entrar mucho en análisis del kibutz porque créanme que nos sacaría de este diálogo, creo que no es el lugar. En otro momento, con calma, podríamos platicar de eso. Gracias, doctor. Damos la palabra al licenciado Luis Felipe y después Miguel Ángel, él volvió a pedir la palabra. Denme un momentito, por favor. Luis Manuel también. Sí. Licenciado, gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues yo me sumo a las felicitaciones a la mesa. La verdad creo que es un colofón muy interesante a las reflexiones y discusiones que hemos tenido. Me interesa mucho la exposición de Roberto, este planteamiento que de alguna manera se había ido vislumbrando a lo largo de diferentes mesas, pero que bueno, Roberto lo sintetiza de una manera magistral. Y sobre todo la resonancia, bueno, en primer este imaginario, como muy bien dice, en el que aparentemente todos nos enfrentamos a una pandemia en igualdad de condiciones, cuando efectivamente hay una diferenciación muy clara en muchos niveles. Pero también me resonaba algo que Liliana mencionaba ayer en la tercera mesa, sobre esta relación entre responsabilidad y culpa, ¿no? No solo no lo enfrentamos en igualdad de condiciones la pandemia, sino que también hay un proceso de culpabilización a toda esta gente que no puede mantener la cuarentena, ¿no? Entonces, no solo los exponemos y no solo se encuentran en una situación bastante precaria frente a la pandemia, sino que además sí hay cierta visibilización de una culpa que se les adjudica porque por ellos, por su ignorancia, por su necedad, por su incapacidad de cumplir con las órdenes, pues todos estamos en riesgo, ¿no? Y aumentan el riesgo de todos nosotros, cuando en realidad, como nos muestras, pues las muertes y las enfermedades nos están dando
de la misma manera, ¿no? Y que sigue toda esta cuestión que en los medios de comunicación pues van mostrando también de cuál es ese México al que aspiramos, ¿no? Entonces, inclusive en los anuncios comerciales, en las telenovelas, pues se buscan tipos aspiracionales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mexicano aspiracional? Pues el rubio de ojos azules, de preferencia argentino, que no sea mexicano, ese es el que debe aparecer en los comerciales, y los de fenotipo mexicano, pues esos que se vayan a los comerciales de Electra y del INE y de Cedesol y demás, porque pues esos son los mexicanos, ¿no? Entonces, como si efectivamente en el imaginario está esta diferenciación, y que pues también el quédate en casa, pues no es lo mismo quedarse en una casa con jardín de 400 metros cuadrados, alberca y gimnasio, a quedarse en un cuarto de azotea o a quedarse en un departamento de 50 metros cuadrados, donde los alumnos dicen, pues para poder tomar clases me tengo que esconder en el baño, ¿no? Porque es el único lugar en el que tengo cierta privacidad para poder trabajar. Entonces, evidentemente también cuando hablamos de casa, pues se ocultan todas las diferenciaciones que hay en casa. Y por otra parte, también me llama mucho la atención la reflexión de Mauricio, porque como tú muy bien dices, yo creo que es un problema de la especialización y la profesionalización. Y estos mismos ejemplos que pones del médico y del arquitecto, también los podemos ver en la academia. Los profesores más preparados, los profesores con mayor grado, con mayor investigación, son los que menos clases dan, o los que menos obligación tienen de dar clase, ¿no? Cuando se supone que tendría que ser al revés. Y por otra parte, ¿cuál es la ética que tenemos como profesores? Que señala George Steiner en Lecciones de los Maestros, donde dice, bueno, esta institucionalización de la academia que me ha hecho creer que porque yo tengo el nombramiento de profesor y porque me pagan como profesor, yo ya soy profesor, pero no asumo ninguna responsabilidad con mi grupo, ¿no? Yo llego, doy clase y si aprendieron, qué bueno, y si no aprendieron es su problema, y ni siquiera me siento responsable porque hayan aprendido o no las personas que están frente a mí, ¿no? Entonces creo que en ese sentido no solo tendría que haber una reforma profunda a los programas y a la manera en cómo están diseñadas las competencias en educación, sino también, como tú muy bien dices, en la práctica docente, ¿no? Cómo nos vemos y cómo observamos al otro y qué compromisos y responsabilidades asumimos con el otro, que en este caso son nuestros alumnos, para mejorar la educación, ¿no? Muchas gracias y felicidades. Gracias, licenciado. No sé, Roberto, si tengas algún comentario para sumar a lo que ya recuperó el licenciado Luis Felipe. Pues no, creo que no sé qué aporta, ¿no? Bueno, a lo que ya he dicho y estoy de acuerdo con lo que ha dicho, ¿no? O sea, ya no tendría nada más que decir. Gracias. Doctor. No, agradecer los comentarios, yo creo que estamos en consonancia, ¿no? Muy bien. Bueno, Miguel Ángel, ¿tenía una inquietud también que expresar? Deme un segundo para habilitar el micrófono. No sé si ya esté habilitado. Hola, ¿Podría? hola. Sí. Sí. Quería decirle, pero ya tardó mucho, tardó mucho el proceso de que darle oportunidad a Luis Manuel, porque yo ya hablé de algún modo. Bueno, no de algún modo. Y si hubiera tiempo, ahora sí yo. Muchas gracias. Luis Manuel, por favor. Bien, bueno, la mesa ha servido como decían, de corolario y también de apertura a otros apetitos con respecto a lo que significa seguir reflexionando sobre este tema
de la situación COVID, es decir, de lo que nos ha envuelto, ¿no? Pero yo los escuchaba y empezaba otra vez con estos conceptos que son, al parecer, universales, que de repente en algún discurso interesado de las ciencias sociales o de los intelectuales comenzaron a dejar de lado como si fueran cosas que no importaban, ¿no? Por ejemplo, el concepto de dignidad humana, el concepto de apoyo mutuo, el concepto de bien común, el concepto de solidaridad, y resulta que estos conceptos vuelven a aparecer otra vez, y aparecen interpelándonos también como conceptos, ¿no? Entonces, esta interpelación además se encarna, yo creo que esto es lo interesante, ¿no? Se encarnan los otros, esos otros de los que yo no me puedo permanecer indiferente. No puedo permanecer indiferente porque pues estoy, digamos, con un imperativo, y es un imperativo que también me interpela a mí mismo, es decir, para tomar lo que dijo el otro colega aquí, de traer a Buber aquí a colación, es que esa relación entre el yo y el tú abre un espacio también. A mí me interesa bastante lo de los espacios, porque ese espacio que se abre es el entre, es decir, un otro espacio que permite precisamente que nosotros estemos conectados libremente, sin esas cargas ideológicas tan compulsivas de las que Mauricio nos llama la atención, ¿no? De que no introduzcamos tanto esto, sino que llevemos esto a algo más simple, y por ser simple, más complejo a la vez, porque en la simpleza hay complejidad. Entonces, esta vuelta de conceptos, tal vez ustedes pudieran extendernos un poco más hacia eso y el problema de lo que significa ese cuestionamiento a la práctica educativa, que implica ética, implica un ethos, e implica también un cambio etológico, es decir, un cambio nuestro en el comportamiento de cómo estamos llevando las cosas en un salón de clase, ¿no? Pero también, y ahí también me causaba ruido, ¿no? Yo siempre he dicho que cuando un músico toca no solamente para sí, sino para un público, y si el público no se anima, pues también es muy difícil para el músico. Entonces, esto llevado a otra comparación de orden de entre, pues también el vals se baila entre dos, ¿no? Entonces, eso también es un problema, ¿no? Que también tenemos nuestra práctica, pero también las prácticas de los estudiantes deben ser evaluadas, al igual que lo que sucede al interior de las familias, ¿no? Donde hay también fracturas, donde hay problemas. Entonces, todo ese complejo, digamos, de factores nos lleva siempre a las problemáticas que ustedes han querido señalar a propósito de este momento pandémico. Yo escuchaba a la doctora Larios y decía, bueno, la humanidad es un problema, pero la humanidad también debe ser la solución, ¿no? En términos de qué podemos aportar esto, pero una humanidad comprometida, ya no solamente con un derecho individual, un derecho nacional, es decir, el derecho cosmopolita. Habermas tiene una reflexión muy interesante sobre esto, sobre el ius cosmopolito, es decir, un derecho que nos abarque a todos como una comunidad planetaria, porque obviamente sí estamos en un problema donde los derechos fundamentales de las naciones que son cerrados, son excluyentes, hoy como que no se van a mostrar tan parte de la solución del problema, ¿no? Porque pues las medidas estas de cuarentena se han aplicado en todas partes del mundo, y esto, para enlazar ya con lo de Roberto Soriano y finalizar mi intervención, pues nos lleva a un problema de que el quédate en casa, que se aplicó en todas partes del mundo prácticamente con distintos nombres, pues generó protestas y generó también una profunda inquietud sobre el problema de la desigualdad y de los espacios de injusticia que están. Es decir, la gente que va a los hospitales sabe que de repente siente, por lo menos emocionalmente siente, que va a morir. Y los he escuchado, inclusive, gente que ha sufrido el COVID dice, no, al hospital no. Entonces, bueno, eso que uno termina diciendo, bueno, la otra posibilidad es trasladarte a ti la culpa, entonces vete a tu casa, toma ibuprofeno y si crees en Dios, rézale. Y si no, pues ve qué va a pasar, ¿no? El azar se encarga. Entonces, es complicada esta situación realmente. Yo creo que la meditación ética aquí es fundamental, ¿no? Y una meditación que también puede ser encarnada y espacializada. Gracias.
Gracias, Luis Manuel. No sé si quieren comentar algo, doctor Roberto. Bueno, doctor, por favor. A mí lo que me gustaría poner hincapié es, no es que la educación sea un espacio más. Regreso sobre el punto. El niño, el adolescente y el adulto que va a entrar en la profesión, fuera del ámbito familiar, el espacio donde puede recrear su posición como ciudadano, quiere decir, el espacio público es el colegio. O sea, no hay otro lugar como sociedad donde se forme al individuo como miembro de una sociedad. Por eso la importancia que tiene, ese es uno. Y dos, y aquí con lo que decía Luis Felipe, el papel del profesor. Pues el profesor con su propio ejemplo está mandando un mensaje, ¿no? Si es la actitud, y Luis Felipe tiene razón, de yo vengo, doy mi clase, ahí se ven, ¿no? No me interesa si entendieron o no, no me preocupo por si entendieron o no, esa es su responsabilidad, no la mía. Eso va a replicar en la manera en la que el estudiante va a actuar con los demás. Entonces, regreso un poquito sobre el yo tububeriano y sobre esa interpelación del otro. Ese es exactamente, el asunto no es que está el individuo y el otro, y a ver cómo se relacionan, es que la relación del individuo con el otro, yo-tú, es un espacio, y ese espacio se conforma de ida y de vuelta. Claro, en un inicio el otro siempre aparece interpelando, porque el otro es amenaza, el otro es amenaza en la aparición del sujeto, siempre se siente uno amenazado por el otro. Trabajar ese sentimiento de miedo y amenaza es lo que permite elaborar una normatividad. Si no hay esa aparición del otro como amenaza, no se genera la normatividad. Esto del amor al prójimo, como el fomento de una empatía que nace de las buenas intenciones, dice Levinas, dice justo la religión, hablando del cristianismo, que habló del amor del prójimo, es la causante de la mayor cantidad de muertes que ha habido en la historia. En cambio, la idea del Dios de la venganza, dice Levinas, apelando a esta idea del Dios malvado, irónico, tenía pena de muerte, pero no se aplicó más que una vez y se condenó a los jueces por haber aplicada, dice Levinas. ¿Por qué? Porque la normatividad surge cuando el otro aparece como amenaza. En cambio, si bien esta idea del amor, lo único que está diciendo es tú ponte por encima del otro y mira las consecuencias. Ahí es donde creo que el papel del profesor, regresando a la educación, está en ese espacio donde tiene que canalizar todo lo que va a suceder en ese microespacio del espacio, de ese entre, que hablaste muy bien, y de dirimir cómo se da la relación entre los propios estudiantes, y tiene razón Luis Felipe, comenzando por el ejemplo, cosa que no funciona. Y no es casual que ahorita en España hay todo un combate porque quieren quitar la ética de la secundaria. Hay toda una campaña de lucha para que no quiten la ética del bachillerato. Y aquí en México, hace muy poquito querían quitar toda la filosofía. ¿Por qué? Pues porque no permite, o sea, obstaculiza la instrumentación de este sistema de competencias, ¿no? Que va con todas las reformas educativas y que además, entre otras cosas, quiere prescindir del profesor. ¿Para qué quieres profesor? Tú mismo lo decías, Luis Manuel. Contratemos unos más baratos, mejor el sistema a distancia, la computadora. O sea, esta idea de que el profesor no es necesario tiene que ver con con romper el vínculo humano, el ejemplo, la solidaridad, todo lo que se instrumenta en el espacio público del aula, ¿no? No es casual, ¿no? Bueno, por ahí yo creo que habría que seguirle pensando. Muchas gracias, doctor. Roberto, no sé si tengas algún comentario o tú, Claudia, respecto a lo que se ha mencionado. Bueno, yo comparto con Luis Manuel esta idea de que sí, la humanidad es lo que tendría que salvarnos. Yo soy pesimista porque no se me ocurre cómo
a corto plazo, digamos. Sí, lo que dice Mauricio de la educación, pues es muy cierto que solo la educación puede cambiar la forma en la que vemos las cosas ahorita. Yo soy pesimista porque no le veo como solución a corto plazo. Creo que es algo a muy largo plazo, pero también creo que pues uno no puede decir no somos nada humanos y quedarse ahí, ¿no? Creo que eso es como constatar que no somos tan humanos como nos creemos, pero sí tenemos que salir de eso, como basándonos en la fantasía de que nos creemos muy compasivos, y eso sí nos puede llevar a una solución de este problema, pues. Soy pesimista, pero no fatalista. Muchas gracias, Claudia. Roberto. Pues bueno, yo el comentario que se hacía me quedaba sobre, o sea, sobre la implementación de estrategias, como estrategia esto del enclaustramiento y de quédate en casa, y como mencionabas que en algunos países europeos, por ejemplo, se protestó por estas medidas, ¿no? No estaban de acuerdo con esto. En cambio, en México justamente pasó lo contrario. Hubo un sector que está diciendo, pues, ¿por qué no nos guardan, ¿no? ¿Por qué no sacan el ejército y nos meten? Y creo que mucho tiene que ver con la estructura socioeconómica mexicana, ¿no? Y pensaba justamente cuando decías esto, pensé, por ejemplo, a Bolsonaro, ¿no? Que decía, pues bueno, es que pues, uno se tiene que morir, ¿no? Al final de cuentas, uno se tiene que vivir para que los otros, morir para que los otros vivan, ¿no? Que al final de cuentas, bajita la mano es lo que se está llevando a la práctica en un país como México, ¿no? Que bueno, lo quieren matizar con que bueno, pues no podemos parar la economía, pero entre todos nos cuidamos, etcétera, etcétera. Lo que en realidad es la implementación de esto que está, que lo dijo desnudo, ¿no? De manera desnuda y que, bueno, nos espanta y todo, pero pues es lo que está pasando acá en México, ¿no? Muchas gracias. Todavía tenemos unos minutitos más por si una duda que quieran compartirnos. ¿Ya será Miguel Ángel? No sé. Hola. Sí, muchas gracias. Sí que agradecer la segunda oportunidad. Me quiero referir al trabajo de Roberto, que es muy bonito, valga la redundancia, muy ilustrado, muy ilustrativo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, la estrategia de pedir que la gente se reconozca en un color. Me llama mucho la atención. Casi siempre uno tiene, digamos, una autopercepción más próxima a los valores dominantes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo noto que en la última parte de tu trabajo hay dos cosas. Una que sí me parece y estoy totalmente de acuerdo, el hecho de que condenamos a los que no se pueden quedar en casa como culpables, cuando en realidad si no se quedan, pues dejan de comer. Pero el otro asunto que me resulta un poco más difícil es que aparentemente el discurso como que fuera dirigido intencionalmente a un sector de la población, es decir, a un sector blanco. Todos los dibujos que ilustraste, que en realidad sí yo comparto que coinciden más con ciertos sectores sociales, pero lo que me preocupa un poco el hecho de decir... Se apunta a ellos, se dirige a ellos, es decir, como si hubiera una intencionalidad abierta, clara de preservar a unos de la protección y excluir a otros. Y si eso fuera, bueno, pues uno encontraría, digamos, más rápidamente al enemigo, ¿no? ¿A quién se le ocurre solo dirigirse a un sector de la población? Pero yo me pregunto y quisiera conocer tu opinión sobre si no es un problema, digamos, de lo que denomina Galtung la violencia estructural, es decir, aquella donde hay historia y personajes de la historia que han construido esas diferencias sociales, pero en este momento
no hay un personaje que lleve la, digamos, la batuta en la acción marginadora, sino, y eso nos pone más difícil el asunto, ¿no? Con dónde debemos empezar. Si es un problema de violencia estructural, ¿quiénes son los responsables? ¿Dónde debemos empezar? No sé qué piensas. Gracias, Miguel Ángel. Roberto, por favor. Pues bueno, empezando por decir que no sé si sea muy bonito lo que expuse, más bien yo creo que es todo lo contrario, ¿no? No, sí. Y con respecto de esto de la cuestión o sea, los modelos, ¿no? A partir de los cuales se quiere hacer la apelación, que creo que tiene que ver mucho con lo que se mencionaba, con lo aspiracional, ¿no? ¿Por qué poner estos modelos? Porque es a lo que se supone que uno tiene que aspirar. Es lo que mueve a la población o a gran parte de la población a lo que tiene que alcanzar. Pero la cuestión es que hay una realidad material y esa realidad material que es económica está marcando quiénes sí y quiénes no. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay una intencionalidad. O sea, desde el momento en que uno se pone a analizar cómo está estructurado socioeconómicamente el país y decide sacar una estrategia de este tipo, no creo que sea que sea una inocencia el decir, pues bueno, o sea, todos nos guardamos, ¿no? Creo que ya la estructura socioeconómica del país está marcando una intencionalidad hacia quién va dirigido, ¿no? Y que tiene que ver con eso que mencionabas, ¿no? De la violencia estructural. O sea, sí, o sea, hay una violencia estructural por todos lados, ¿no? Una violencia estructural económica y demás, que está, insisto, demarcando quiénes sí y quiénes no pueden mantener esta cuarentena o este encierro, ¿no? Muchísimas gracias. De repente se me fue el botón. Pues no sé si alguno de los otros dos ponentes quiera dar unas palabras de cierre. Todavía contamos con algunos minutos. Claudia, por favor. Marta escribió que quiere comentar. Marta, te pidió la Marta, palabra. perdóname, Marta, dame un segundo. Ya habilité el micrófono, Marta. Creo que va a comunicarse por chat. Espero que...
Les pediría esperar unos segunditos más para ver si Marta nos puede compartir su comentario, duda por el chat, por favor. Me voy a permitir leer lo que acaba de colocar Marta. Dice, considero que la imagen del docente se resignifica, pues las plataformas digitales solo son un medio, pero no sustituyen al profesor. Me imagino que es en alusión a lo último que se estuvo recuperando respecto a que ya no es necesario el docente. Y ahí me permitiría yo acotar algo para ver si nos lo puede aclarar, doctor. No es que no sea necesario, es que ya hasta las funciones del docente se han modificado, se pretenden modificar con estas reformas que ya tienen como un rato implementándose no únicamente en el país, sino en Europa y en otros lugares de Latinoamérica. Creo que por ahí va el comentario de Marta. No sé si guste atenderlo, mencionar algo respecto a lo que ella señala, por favor. No, sería reiterar lo mismo, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que esto parece más una reunión sindical que otra cosa, pero no importa. No, pero sí es importante porque nos estamos enfrentando ahorita vemos cómo hay una exaltación de las grandes oportunidades que brinda la tecnología, y sí es también un momento de hacer hincapié en que la función del maestro no es o no debe ser únicamente transmitir conocimiento, pero hay que empezar por entenderlo nosotros. Estamos cediendo el espacio, ¿no? La parte formativa no es más importante a veces que la transmisión de los conocimientos, ¿no? Y eso yo creo que es el punto donde tendríamos que hacer hincapié y transmitirlo, no solamente pensarlo, sino transmitirlo y actuarlo. Muchísimas gracias. Pues viendo el reloj, el tiempo, creo que podríamos ir cerrando esta mesa. De verdad agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar también acá ahora compartiendo este espacio, la presencia y el apoyo de todos ustedes, las participaciones, tanto el día de hoy como el día de ayer, que estuvieron siempre como muy interesantes y muy provocadoras, creo yo, es la palabra que me acomoda más para poder expresar. ¿Algo más que quisieran recuperar los ponentes o alguno de ustedes como comentario final? Veré, creo que ya puedo hablar, ¿no? Algo pasa ahí. ¿Sí? Sí, ya está habilitado tu micrófono. Todo acá algo que estaba. Sí, bueno, solamente agradecer como siempre, porque pareciera que nos pusiéramos de acuerdo siempre, aunque no estemos haciendo las ponencias juntos, y que bueno, a pesar de la pandemia, pues gracias a esta tecnología nos podemos ver, pero yo lo que comentaba hace un momento es de que la parte afectiva, psicoemocional, nunca la va a poder sustituir las plataformas digitales, y que con la experiencia que estamos viviendo ahora, yo lo veo con mis alumnos, los alumnos añoran al docente, no quieren las máquinas, quieren al docente, lo dicen muy emotivamente, que necesitan esa relación. Por eso yo comentaba y estoy de acuerdo con Mauricio en todo este tema de la educación, y que somos responsables de lo que está sucediendo también, somos parte de esa responsabilidad en formar individuos que solo piensan en sí mismos, pero creo que esta crisis es una oportunidad, ¿sí? Aunque sí parezca una reunión, como decías, de laboral, no sé qué comentaste, Mauricio, pero sí considero que es muy importante tomar en cuenta todo esto y también cambiar estructuras de pensamiento, porque yo sigo coincidiendo que este sistema económico está llegando a sus límites, y por lo tanto también la superestructura y los modelos educativos
sí, y lo estamos viendo ahorita en esta crisis. Y yo creo que pues ahorita que estamos trabajando con nuestros muchachos de esta manera es cuando podemos medio que impulsionar en una manera más creativa, que no es cosa sencilla, para dejar de querer controlar a los alumnos con calificaciones y con la lista. Yo ya no les paso lista, antes les pasaba lista, fuera lista, con las evaluaciones, que cuesta trabajo porque son exigencias de nuestras coordinaciones, la confianza y buscar mejores maneras de comunicar. Y bueno, yo creo que es todo un reto. Y bueno, muchas gracias por dejarme hablar, ya está el tiempo encima, pero les agradezco mucho. Si no estaba mi imagen, no es porque estaba haciendo otra cosa, sino porque no me gusta estar, no me gustan las fotografías ni las imágenes, no estaba siempre oscuro. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Doctor. Bueno, no sé si Claudia o Roberto quieren comentar algo antes de que yo clausure la reunión. No, yo no. Gracias. Bueno, entonces me voy a permitir ya unas palabras de clausura. Me parece que ha sido para todos una experiencia muy interesante. Han sido 2 días muy intensos. Espero que nos haya dejado a todos material para la reflexión y nos convoque a seguir pensando juntos sobre todos estos temas. Quisiera externar un deseo y de alguna manera un compromiso, y es que espero que muy pronto nos podamos ver todos de forma presencial y nos podamos ir a brindar en forma presencial y no por medio de este medio, pero mientras no lo podamos hacer, pues sigamos aprovechando las oportunidades que nos dan estos sistemas tecnológicos con todas las limitaciones que ya hemos comentado todos nosotros. Muchas gracias a todos por sus participaciones, la mayoría participaron, y muchas gracias a los que nos acompañaron durante todo este coloquio. Vamos a informarnos en la coordinación cómo se sube el material grabado a internet, y por medio del correo les haremos llegar a todos la información para que puedan consultarlo y difundir el material que quedó grabado, ¿de acuerdo? Y pensemos eventualmente, como ha sido ya tradición con estos seminarios, en trabajar las ponencias y a partir de los comentarios que se recibieron, convertirlo en material también escrito para ir preparando la próxima publicación del seminario. Por cierto, ya el otro texto ya está, se está dictaminando en el comité editorial y esperemos pronto tener noticias. Pues nuevamente, gracias a todos. Síganse cuidando y seguimos en comunicación. Hasta luego.